Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana, este sábado, cerrando con la bendición de Dios la semana número 33 de lectura devocional, por lo cual le doy gracias infinitas al Padre por permitirme cada día compartir, disfrutar y leer con todos ustedes su hermosa y bendita palabra. Gracias, 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 Padre Santo. ¿Y qué tal cómo amanecieron el día de hoy? Ya es fin de semana. Ya vamos por el último tramito de actividades para la gran mayoría, para algunos, y a comenzar a descansar y a disfrutar del fin de semana con la familia, con los amigos, con los hermanos en la congregación. No se les olvide congregarse el día de mañana. ¿Qué tal va su día de reposo? ¿Qué tal va esa meditación y esa honra a nuestro Padre Celestial en nuestra mente y en nuestro corazón? Agradeciéndole por todo lo que hizo con su poderosa mano desde el principio que creó los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, desde que creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Recuerden que este día de reposo hay que agradecer a Dios de una forma especial, con cántico nuevo, como dicen los salmos. Cántico nuevo hace referencia a que cada vez que nos comuniquemos con Dios lo hagamos con gozo, con alegría, genuinos, renovados cada día. Que no se convierta, sí, en un acto repetitivo en nuestras vidas, sino que conectemos con el Espíritu de Dios. Yo les deseo que este fin de semana, que este sábado sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, que Dios los abrace con su inmenso y maravilloso amor, que ilumine su sendero, que los proteja, que los ampare, que los libre de todo mal, que los fortalezca y si hay necesidad también, que los consuele, que inyecte ese ánimo y ese gozo, esa paz inexplicable que solamente proviene del cielo. Que los bendiga grande y maravillosamente a ustedes, a su familia, a sus seres queridos, todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, incluyendo aquellos que por uno u otro motivo, por una u otra causa, tal vez nos hayan hecho daño, tal vez nos hayan faltado, también a ellos que Dios les bendiga, que ilumine su corazón, que los guíe ante Él, que permita, sí, que florezca el arrepentimiento para que cambien su camino, porque todos, absolutamente todos, buenos y malos, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes, somos, sí, merecedores del amor, gracia y misericordia, del perdón y de la redención de nuestro Padre Celestial. Por ello, especialmente por todos nosotros los pecadores, murió Jesús en la cruz. Por eso nosotros no podemos remilgar ni relegar a nadie de la misericordia de Dios, sino al contrario, debemos anunciarla con gozo y alegría, que hasta el más malo, sí, tiene derecho delante de Dios a ser perdonado y redimido y a recibirlo el Padre con los brazos abiertos en su santo reino. Esa es nuestra misión, llevar las buenas nuevas de perdón y redención, de amor y gracia y misericordia de Dios. Y hoy vamos a continuar con la lectura devocional con el profeta Jeremías. Vamos a leer los capítulos 38, 39 y 40, pero también hoy vamos a leer los salmos 74 y 79 que tienen que ver con estos capítulos de la profecía del profeta Jeremías. Y vamos a iniciar, sí, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre las enseñanzas y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con el capítulo número 38 del profeta Jeremías, que dice así: Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Geladías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá,
pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos del todo pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna que no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real que habían puesto a en la que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló diciendo al rey: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y así hizo Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregares a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová: he aquí, todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado, y han prevalecido contra ti tus enemigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y todos tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeron que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos los encubras, y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán, para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías, le preguntaron, y él respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Capítulo número 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio.
Nergal Sarecer, Sargán Nebo, y Sersequim, Rapsaris, Nergal Sarecer y el Rakbak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció y degolló el rey de degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos a Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciéndole: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el Rapsaris, Nergal Sarecer y el Rapmac, y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerá esa espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Capítulo número 40. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Rafa, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, pero eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te pareciere bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te plazca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. Ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado a los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Careas, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, Neftofatita, y Jesanías, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo:
No tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Y he aquí yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponerlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y de Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto por sobre ellos a Gedalías, hijo de Icán, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y dijeron: ¿No sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Icán, no les creyó. Entonces Joanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Icán, dijo a Joanán, hijo de Carea: No hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. En estos 3 capítulos, ¿sí?, a través del profeta Jeremías, nuestro Padre Celestial, ¿sí?, exhorta al pueblo de Israel, ¿sí?, a arrepentirse, a corregir el camino. Y Jeremías, ¿sí?, habla muy fuertemente de un tema trascendental, ¿sí? ¿Cómo es posible, ¿sí?, que nos vaya a ir mejor rindiéndonos a nuestros enemigos, ¿sí? Le dice Jehová al pueblo de Israel a través de Jeremías: ríndete a los caldeos. Los caldeos es lo mismo que el ejército de Babilonia, así se hacían llamar, encabezado por Nabucodonosor y su capitán Nabuzaradán, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, los reyes y los príncipes de Judá deciden matar a Jeremías. ¿Por qué? Porque con esas profecías, en lugar de motivarlos a resistirse y a pelear, porque la desobediencia llegó hasta esos puntos, Dios les dijo en un buen número de ocasiones que se rindieran ante los caldeos, ¿sí?, que se rindieran ante el ejército de Nabucodonosor. Esto en el sentido de reconocer su falta, reconocer su pecado y reconocer, ¿sí?, que la desobediencia, la insensatez, la idolatría y la maldad en su corazón habían provocado que Dios permitiera estas consecuencias en el pueblo de Israel. Ese era el significado de rendirse a los caldeos. Sin embargo, los reyes y los príncipes, en este caso que es Sedequías, querían resistir, querían luchar, ¿sí?, se resistían a la obediencia a Dios, querían hacer las cosas a su manera y a su modo. Cualquier parecido con la realidad en nuestro actuar y en nuestro desarrollo diario no es mera coincidencia. Contamos con las mismas actitudes y la misma dura cerviz, y más cuando nos apartamos de Dios. Cuando no leemos todos los días su palabra, cuando no oramos, cuando no asistimos a la congregación, nos llenamos de desobediencia. Y cuando el Padre, nuestro Padre Celestial, nos da una indicación, nos parece extraña, nos parece rara, no queremos obedecerla, ¿sí? Cuando nuestro Padre nos dice: ríndete a las circunstancias, Dios nos muestra algo maravilloso: cómo las batallas se ganan sin pelear, aceptando, ¿sí?, nuestra responsabilidad en medio de las circunstancias y las situaciones, reconociendo que si están pasando momentos difíciles en nuestra vida, son por solamente 2 motivos, ¿sí? En ambos, el Padre los permite, pero un motivo es por consecuencia, a través de la cual Dios corrige nuestro camino en todo lo referente a nosotros: actitudes, conductas, costumbres, decisiones, formas de pensar equivocadas, ¿sí?, dura cerviz, insensatez y desobediencia en general, ¿sí? Entonces, el primer camino
¿sí? El primer motivo, perdón, es la desobediencia. Y el segundo motivo es la preparación y la enseñanza. Pero la preparación y la enseñanza no llevan consigo, ¿sí?, sufrimiento ni lamentación como en la consecuencia. En la enseñanza y en la preparación vamos a pasar aflicción, vamos a pasar tribulación, ¿sí? No se trata de pasar momentos de dificultad para que Dios nos enseñe, nos muestre y nos prepare en ciertas circunstancias, ¿sí?, cruzados de brazos, ¿verdad? Pero va a ser muy distinto, ¿sí?, las circunstancias en esas dos situaciones. La consecuencia es sufrimiento, sufrimiento fuerte y profundo, ¿sí? Es pasar por el desierto, el valle de sombra de muerte y la tormenta al mismo tiempo. En el sufrimiento hay lamentación, como el mismo Jeremías lo escribió, ¿sí?, en el libro hermoso que forma parte de las Sagradas Escrituras. En la enseñanza, en la preparación, ¿sí?, hay aflicción, pero no hay sufrimiento, no hay una lamentación profunda. Son circunstancias difíciles a través de las cuales Dios nos enseña y nos prepara para alguna acción u obra o propósito que Él tenga conforme a su voluntad en específico. El pueblo de Israel estaba siendo corregido, estaba por vivir una consecuencia muy grave como la que fue en el cautiverio. Y aún sabiendo eso, discutían delante de Dios. Sí, no aceptaban las instrucciones de Dios, sabiendo que si obedecían, Dios los podía perdonar. Dios les estaba dando la solución. Ríndete a los caldeos, acepta tu responsabilidad, reconoce tu falta, reconoce tu pecado, arrepiéntete y obedece, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Sin embargo, su reacción fue intentar matar a Jeremías, el cual fue ayudado por Ebed-Melech, el etíope. Los etíopes o eunucos, ¿sí?, que trabajaban en el palacio, ¿sí?, eran sirvientes del rey, ¿sí?, no pertenecían a nada, ¿sí? Algunos normalmente eran esclavos, ¿sí?, que eran castrados, ¿sí?, para trabajar dentro de los muros del palacio. Y esto era por protección a las concubinas del rey, para que ni siquiera tuvieran deseos, ¿sí?, de ellas, con ellas, ni ellas con ellos, ¿verdad? Porque todo podía suceder. Como siempre se los he dicho, no hay nada nuevo debajo del sol, al menos en lo que respecta al comportamiento del hombre, ¿verdad? Entonces, este etíope o eunuco, ¿sí?, Ebed-Melech, ¿sí?, obra a favor de Jeremías, interviene, ¿sí?, con el rey Sedequías, ¿sí?, y le pide misericordia. Cuando Ebed-Melech le pronuncia al rey que hicieron mal con ese hombre de Dios, ¿sí?, está clamando o está solicitando misericordia para Jeremías, el rey la concede y Ebed-Melech lo rescata de la cisterna con cieno en la cual Jeremías seguramente iba a morir, y el Padre Celestial obra, ¿sí?, en ese corazón, en esos corazones en los que nadie espera recibir bendición de Dios. Muchas veces miramos alrededor, ¿sí?, y no tomen a mal lo que voy a decir, pero muchas veces miramos alrededor y esperamos que nuestra bendición venga a través de un hermano en la congregación, venga a través del pastor o la pastora de nuestra congregación, venga a través de un hermano en Cristo, de alguien que tiene una comunión y relación con Dios estupenda, mejor que la nuestra, por supuesto, ¿verdad? Muchas veces esperamos que la bendición, que el consejo, que la palabra de aliento, que el consuelo venga a través de un hermano en Cristo en general, de un hombre de Dios. Pero Dios no obra conforme a la lógica del hombre. Dios no obra conforme a lo que nosotros esperamos. Dios obra conforme a su voluntad. Y Dios ocupa
a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y de cualquier lugar. Dios puede ocupar a un inconverso, puede ocupar a un agnóstico, puede ocupar a un ateo, si esa es su voluntad, para darnos una palabra de bendición a ti y a mí, para darnos una respuesta, para indicarnos qué camino debemos de seguir, ¿sí? Para guiarnos en nuestra vida. Así que nosotros mantengamos los ojos, los oídos y sobre todo el corazón abierto, porque la palabra de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, su gracia y su misericordia pueden venir de cualquier parte. Estemos atentos a la voz de nuestro Padre Celestial, porque incluso nuestro Padre nos puede hablar a través de la misma naturaleza, a través de los hermosos cielos que Él creó con su poderosa mano, a través de cualquier medio, porque la potestad de nuestro Padre Celestial es infinita y su majestad lo es mucho más. Sedequías sufre la consecuencia, ¿sí?, de no obedecer a Dios. Lo último que ve Sedequías es cómo degollan a sus hijos, ¿sí?, y cómo degollan a todos los nobles de Judá, y después le arrancan los ojos y lo llevan cautivo encadenado a Babilonia. Si Sedequías le hubiera hecho caso al padre y se hubiera rendido y no le hubiera hecho caso a la soberbia de los príncipes que estaban alrededor, el final de Sedequías hubiera sido muy distinto, tal cual se los describía Dios. Tal cual pasó con Jeremías, el cual por órdenes del mismo Nabucodonosor fue liberado y ordenó a sus capitanes como Nabuzaradán, ¿sí?, y Racmac, ¿sí?, y Nergal-Sarecer y al Rabsaris, que lo cuidaran, que lo protegieran, que velaran por él y que no le hicieran ningún mal, sino que hicieran como él dijera, ¿sí? Jeremías decide regresar a Jerusalén, no abandonar la ciudad, ¿sí?, mantenerse ahí con los que habían quedado, que no habían sido llevados al cautiverio, y ponerse en órdenes de Gedalías, ¿sí?, en Mizpa. Sin embargo, también Gedalías, ¿sí?, recibió el rencor, ¿sí?, de uno de los miembros de su pueblo, ¿sí?, llamado Ismael, ¿sí?, el cual, ¿sí?, no aceptó que Gedalías, ¿sí?, hijo de Alcamo, hijo de Joanán, hijo de Carea, ¿sí?, gobernara las ciudades de Judá a nombre de Nabucodonosor, y Gedalías, ¿sí?, no obedeció la advertencia que Dios envió a través de la gente de guerra que estaban con él, que le avisaron que Ismael venía a matarlo. Nunca creyó, nunca pensó que Dios había puesto en sus oídos esa palabra para que tomara precauciones, ni tampoco consultó al Padre como lo debió haber hecho. Por ello, se reafirma que nosotros debemos de actuar en obediencia, aunque las circunstancias sean los peores, aunque no veamos salida, aunque estemos consumidos de la angustia, la desesperación, la tristeza y la ansiedad, obedezcamos a Dios, porque aquí nos lo muestra, en medio del cautiverio, en medio de la prueba y el proceso, Dios siempre obra a favor de aquellos que le aman, que le buscan, que le respetan y que hacen el mayor de los esfuerzos por obedecerle, ¿sí? Jeremías, en medio del cautiverio, prevaleció. En medio de algo tan grave como fue el cautiverio a manos de Babilonia, prevaleció. ¿Crees tú que no vas a prevalecer, sí, en la situación en la que te encuentras? Que sin duda, aunque todos los desiertos, ¿sí?, son difíciles y duros para cada cual, ¿sí?, no creo que ningún desierto, ningún proceso, ninguna prueba sea peor que el cautiverio que permitió Dios a su pueblo para corregir su camino. Así que no es cuestión de comparar el cautiverio con tu proceso, sino es cuestión de que notes y veas que
si el Padre hizo prevalecer al pueblo obediente en esa masacre, en esa consecuencia que Él permitió a su pueblo, en donde hubo lamentación y sufrimiento, sin duda alguna te va a hacer prevalecer a ti en cualquier circunstancia en la que hoy te encuentres. Y si te entregas en confianza, esperanza y obediencia a nuestro Padre eterno, no solo prevalecerás, vas a ver la victoria, vas a celebrar la victoria tomado de la mano de nuestro Padre Celestial, porque para Dios no hay imposibles y todo lo que permite tiene un plan y un propósito, y Él siempre, siempre nos va a ayudar y va a derramar su favor en nuestras vidas. Y ahora vamos a finalizar con la lectura de los dos salmos hermosos, el 74 y el Salmo 79, ¿sí? Que dicen de la siguiente manera. Es que hoy no pude organizarme con la tablet y estoy apoyándome en el teléfono. Salmo número 74, que se titula Apelación a Dios en contra de los enemigos. Mástil de Asaf. Salmo 74 dice así: ¿Por qué, oh Dios, no nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué te retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios en mí es Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. En este salmo cabe resaltar dos cosas rápidamente. Una, que en su título lleva la palabra mástil de Asaf, ¿verdad? Sí, Asaf en la época de David. ¿Sí? Fue el músico, cantor y profeta, ¿no? Era el que dirigía la orquesta del coro, en el canto de los alabanzas y la adoración a Dios, y en el canto de los salmos. La palabra mástil, cuando la veamos en las Sagradas Escrituras, quiere decir que ese salmo era plasmado en algún muro, en algún espacio importante de la ciudad, en donde el pueblo lo podía observar y lo podía leer, porque era un salmo de enseñanza, ¿sí? Una alabanza en donde el pueblo recordaba y meditaba, ¿sí?, el suceso que ahí estaba plasmado, para no cometer el mismo error o la misma falta. Ese es el significado de la palabra mástil, ¿sí?, cuando aparezca en cualquier título.
de las Sagradas Escrituras. En este Salmo 34, Asaf suplica a Dios, ¿sí?, por la misericordia del Padre, derivada de un castigo, una consecuencia que Dios permitió, o un sometimiento, ¿sí?, para corregir el camino de sus hijos, ¿sí?, a causa de un enemigo, ¿no? Por medio de un enemigo. Recordemos Proverbios 16:4. Dios hizo para sí mismo todas las cosas, incluyendo al impío, para el día malo. Dios creó todo, todo lo que vemos, todo lo que existe viene de su propia mano, y hasta el impío lo utiliza para corregir a su pueblo, para el día malo, para, sí, a través de la consecuencia, corregir el camino. En este pasquil se nos enseña sobre la importancia de reconocer nuestra naturaleza pecadora. Reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores. Después de reconocerlos va a ser más fácil, ¿sí?, actuar de manera sensata. Reconozcamos nuestra falta de responsabilidad y desobediencia delante de nuestro Padre Celestial. Y después el camino va a ser muy ligero, se los puedo asegurar. Y se los comparto no como consejo, sino como experiencia, ¿sí? Cuando uno acepta delante de Dios los errores que cometió, ¿sí?, las faltas, los tropiezos, las equivocaciones, las deliberadas desobediencias, ¿sí?, que tuvimos muchas delante de nuestro Padre Celestial, Dios nos quita esa carga, nos hace entender que nos perdonó y que este es un nuevo camino, el cual debemos de transitar con obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero es necesario un arrepentimiento genuino y de todo corazón. Y vamos a cerrar esta lectura con el Salmo número 79, que es también un salmo de Asaf, que se titula Lamento por la destrucción de Jerusalén, y dice de la siguiente manera: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no te invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y a su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas, ¿sí? Este salmo es una otra hermosa oración de Asaf, ¿sí?, en el cual se desarrolla, ¿sí?, a través de este lamento profundo y de angustia por todos los sucesos que se presentan alrededor de la ciudad de Jerusalén. Asaf, sí, y Jeremías, ¿sí?, se dolían en su corazón de ver que la consecuencia se había cumplido, de ver cómo la palabra de Dios se manifestaba, ¿sí? No se jactaban de la desobediencia del pueblo de Israel, como hoy en día algunos se jactan del sufrimiento por la causa de la desobediencia de algunos hermanos. Se lo merecían, se lo andaban buscando, ¿sí? ¿Qué otra cosa iba a esperar? No, en este caso, sí, Asaf y Jeremías también. Por eso escribe Lamentaciones de Jeremías. Sufre de ver a su pueblo sufrir, sufre de ver a su prójimo sufrir, ¿sí?
Nosotros debemos, ¿sí?, de profundizar, ¿sí?, en estos textos en los cuales, ¿sí?, debemos nosotros encontrar la fortaleza para llevar la palabra de Dios a los corazones, para exhortar al hermano con amor, para exhortar al hermano con amor que anda en mal camino, ¿sí?, al que está equivocado, al que está claudicando, al que se siente débil, ¿sí?, al que está en desobediencia, ¿sí? No señalarlo, no juzgarlo, no regañarlo, no sangolotearlo, no zarandearlo, como dice la palabra. De todo eso se encarga Dios. Esa no es nuestra potestad ni nuestra tarea. Nuestra tarea es exhortarlos con amor. Y también cuando un hermano, a causa de la desobediencia, está sufriendo las consecuencias de la misma, está pasando por esa hermosa corrección que Dios hace a nuestro sendero, a nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir y de ver las cosas, ¿sí?, ese proceso que nos vuelve obedientes a Dios. Sostengámoslo, ayudémoslo, ¿sí?, seamos bondadosos con Él, apoyémoslo en todo momento, no lo veamos de lejos, no nos apartemos, sino todo lo contrario, consolémoslo, así como nos consoló Dios a cada uno de nosotros. Tratemos al prójimo que está en necesidad, angustia, en consecuencia o en preparación, con el mismo amor, gracia y misericordia que nos recibió Dios. Por eso Asaf hace esta oración, ¿sí? Asaf sabía que el sufrimiento del pueblo de Israel era causa de su desobediencia, de la dura cerviz, de la idolatría y de muchas cosas más. Sin embargo, ¿sí?, clamó a Dios por el perdón, por su misericordia, por su ayuda, por su bendición, para que su grandeza se continuara reflejando a través de su pueblo. Y eso mismo hay que hacer tú y yo. Cuando veamos que alguien va en mal camino, exhortémoslo con amor. Y cuando alguien veamos que alguien ya tropezó, ayudémosle a levantarse. También con mucho amor, tal cual nos ayudó nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy, sábado, con la cual cerramos la semana número 33, ¿sí? Por lo cual también le doy gracias al Padre infinitas. Yo me despido nuevamente. Nos vemos el día lunes para iniciar la semana número 34 y nuevamente te deseo que Dios te bendiga grande y maravillosamente este fin de semana y por supuesto todos los días. Que lo que vayas a hacer, los planes que tengas, ya sea solo o en familia o en pareja, ¿sí?, Dios los prospere, Dios ilumine su sendero y los lleve por el camino que traza su poderosa mano, porque ese camino es de bendición. Disfruten, ¿sí?, de honrar al Padre este día de reposo que termina más al ratito a las 5 de la tarde, y sobre todo también disfruten el día de mañana, domingo, en la congregación, fraternizando entre los hermanos, adorando y alabando a nuestro Padre Celestial con los cánticos, ¿sí?, de alabanza en la congregación. Recibamos palabra con amor, recibamos todo aquel mensaje que tienen listo ya nuestros pastores para transmitírnoslo como lo que es la palabra de Dios. Disfrutemos, ¿sí?, tomados de la mano del Padre este sábado, mañana domingo, y nos vemos el lunes para continuar con esta hermosa labor que es compartir la palabra de Dios con la única intención de engrandecer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones. Te envío un fuerte